Bien amigos, ya nos encontramos con la doctora Adriana Barrera, experta en Derecho de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias por la invitación, un placer estar hoy acá con ustedes. Bueno, en el tema de los derechos de autor, ¿qué cosa protege los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor lo que protegen son las creaciones intelectuales, básicamente creaciones artísticas, literarias. Ahí podemos tener, por ejemplo, las obras audiovisuales. ¿Qué son obras audiovisuales? Una película, por ejemplo, obra literaria, un libro, por ejemplo. Este programa también. Este programa también podría estar protegido por los derechos de autor si se muestra algo de creatividad, ¿no es cierto? También las obras, hay obras artísticas, por ejemplo, algún dibujo animado, por ejemplo. Tenemos personajes muy famosos como Mickey Mouse, Bugs Bunny, que están protegidos por los derechos de autor. La música también. Por supuesto, la música está protegida por los derechos de autor. Entonces, todo tipo de creación intelectual, pero que tenga de corte artístico, literario, está protegido por los derechos de autor. La regulación actual está, hay una ley especial, pero también hay algunos tratados internacionales. Claro que sí. Nosotros tenemos la ley interna, que es el decreto legislativo 822, pero también el derecho de autor está regulado por tratados internacionales. El tratado, digamos, madre principal es el Convenio de Berna, ¿no?, que data del año 1800 y pico, o sea que estamos hablando de una norma de gran antigüedad, pero que sigue vigente. ¿Y cuál es el tratamiento que tenemos en el Perú? Usted como experta, ¿cómo evalúa? ¿Se cumple la legislación de derechos de autor? ¿No se cumple? Bueno, es un tema complejo de explicar porque la normativa es muy buena. O sea, creo que no nos falta tratamiento en cuanto a la normativa, a los tratados, a los decretos legislativos. Está todo muy bien, pero tenemos un problema grave acá con el tema de piratería, de plagio. Muchas veces vemos y a diario, no solamente estamos hablando pues de personas, grandes empresarios o grandes mafias, sino de los ciudadanos comunes y corrientes, que a veces en vez de comprar un libro original, compramos en la esquina un libro pirata. O la película que está de moda, por ejemplo, digamos, Madagascar o Avengers, que ha estado muy de moda y con grandes ventas, se vende pirata, por ejemplo. Eso es piratería y eso es una violación a los derechos de autor. Hay algunos que sostienen que en los países en desarrollo, subdesarrollados, la piratería lo que hace es democratizar estas creaciones, por ejemplo, en el caso de los software, y en el caso de las propias películas, ¿no? No sé, sí. quienes discuten la globalización y tienen una posición crítica, dicen eso, ¿no? ¿Cuál es el enfoque del derecho o desde la perspectiva de los derechos de autor, y usted como experta, qué opinión tiene al respecto? Claro, lo que pasa es que esa posición realmente es un poco controvertida. ¿Por qué? Porque pongámonos a pensar que cualquier ciudadano que nos están viendo, algunos de los amigos, crea, por ejemplo, un hermoso vals criollo, que le ha costado esfuerzo, ¿no es cierto? De repente noches de creatividad, de estar ahí sentado en su sala de repente y crea un hermoso vals criollo que se hace muy famoso. Le gustaría que eso se copie, todo el mundo lo copie, haya plagio y que no reciba ninguna suma, ningún reconocimiento. Una regalía. Regalía, exacto, ninguna regalía o un reconocimiento también como autor. Entonces pensemos en eso. Es lo mismo que sucede con cualquier tipo de obra, con el software que también está protegido por los derechos de autor, que en realidad el creador, ¿no es cierto?, ha invertido tiempo, dinero, y de alguna manera es reconocer mediante el uso autorizado, mediante licencias, ¿no es cierto?, retribuir al autor. Porque muchas veces se habla de grandes transnacionales, ¿no es cierto?, en las cuales dicen llenan de dinero. Pero ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, para poner en puesta de escena una película, por ejemplo, de las que se ven el día de hoy que llenan y ventas totales en taquilla, o un gran libro de un gran escritor, por ejemplo, tenemos a Mario Vargas Llosa, bueno, también lo piratean. Que también lo piratean. Entonces, en realidad hay que reconocer que la propiedad intelectual y el intelecto es una propiedad, como tener un inmueble, como tener un bien como un automóvil, por ejemplo, una laptop, es propiedad intelectual, sino que como es un intangible, muchas veces el ciudadano común y corriente no puede entender que hay que respetarlo como si fuese cualquier tipo de propiedad. ¿Y qué medidas podríamos hacer? ¿Qué medidas podríamos adoptar? Porque el Perú, por ejemplo, cuando hay eventos internacionales, vienen colegas de Argentina, de España, todos, entonces
claro, medio entre broma y broma se quedan fascinados, ¿no? Y dicen, ¿no? Lima Claro. es el reino de la piratería, ¿no? Claro. Vamos al hueco, hay que dejar los videos. Exacto. Y toda esta cuestión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que acá, si bien se viene realizando un buen trabajo, y tanto la Indecopi como el Ministerio Público constantemente vienen haciendo acciones antipiratería, también creo que debería existir una campaña de educación más fuerte, más activa, porque creo que, como el tema, si no hay demanda, la oferta se desvanece. O sea, es un tema de educación, de formación. Exactamente, porque cualquier ciudadano creo que a veces se ve tentado, obviamente, a ver este tipo de videos que en vez de pagar de repente $20 por un original, puede conseguir unos 5 soles. Entonces, va a desaparecer cuando no exista, ¿no es cierto?, demanda de esos productos. Y creo que es un tema de educación, porque la actividad del enforcement o del ataque, que lo viene haciendo las autoridades peruanas, creo que es bueno. Siempre se puede mejorar, pero creo que es activo. Pero creo que el tema viene más por un tema de educar al ciudadano. Y ha habido esfuerzos, ¿no? De músicos peruanos que dan unos DVDs bastante asequibles justamente para evitar que se pirateen. Entonces ellos ponen un precio razonable. Esa es una buena idea, y también se ha hecho, por ejemplo, en el sector de software, por ejemplo, Microsoft, que hace muchos años, no sé si usted se acordará, que tener un software original era impensable, era carísimo. Y también con la alta piratería de software que existía, que ahora los niveles han bajado, todavía existe, ¿no?, pero han bajado, se puso el software a un nivel y a un costo mucho más accesible, que había software especial para uso doméstico, software para estudiantes, por ejemplo, que se venden en las universidades, y creo que ese tipo de iniciativas son las iniciativas que se deben fomentar, ¿no es cierto?, para que los empresarios, estas transnacionales, cuando vengan e inviertan, puedan cobrar precios razonables que permitan, ¿no es cierto?, un acceso mayor. Y que creo que va a ser conveniente, porque cuanto mayor acceso, es mucho mejor. Bueno, doctora, creo que ha sido bastante ilustrativo. Y bueno, la campaña será una campaña de educación y también para buscar un equilibrio, ¿no? Porque de todas maneras no se pueden estar violando los derechos de autor de nadie. Exactamente, totalmente de acuerdo. Muy bien. Bien, amigos, esta fue la entrevista con la doctora Adriana Barrera. Gracias, Francisco. Amigos, hoy nosotros hemos conversado sobre la importancia de los derechos de autor. Si usted nos quiere enviar algún comentario o alguna sugerencia sobre este u otros temas que hayamos tratado aquí en Tus Derechos, lo puede hacer a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe o en su defecto a nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.